En el día de hoy del año 2009 se erigió en Alemania un monumento a los soldados desertores. Resulta raro un reconocimiento así entre tantos monumentos que la humanidad va regando a su paso. ¿Monumento a los desertores? ¿Monumento a los traidores? Sí, los desertores son traidores, traidores a la guerra. En 1939, Hitler invadió Polonia porque Polonia iba a invadir Alemania. Mientras 1,5 millones de soldados alemanes se derramaban sobre el mapa polaco y una lluvia de bombas caía desde los aviones, Hitler expuso su teoría de las guerras preventivas. Yo mato antes de que me maten, más vale prevenir que curar. La escuela de Hitler fue después prolongada en muchos otros lugares. Todas las guerras digestivas, países que comen países, dicen ser guerras preventivas. En el día de hoy de 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. 3 años después, pagó con la vida esa insolencia. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta al cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Cuando estaban todos reunidos, el cocinero explicó: los he convocado para preguntarles con qué salsa desean ser comidos. Alguno se alzó y preguntó qué era eso. El cocinero repitió lo que había dicho y entonces ese alguno dijo: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión.
Sergipe, nordeste del Brasil, Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, John? Y John calla. El sombrero da vueltas en las manos, él cuenta hormigas en el suelo, largo silencio, largo, y por fin John dice, mal. Y dice que no pegó los ojos, que en toda la noche no pudo pegar los ojos. Y eso es todo, más palabras no le salen de la boca, hasta que por fin se atreve a murmurar, es que ayer yo escribí mi nombre por primera vez. José Artigas vivió peleando al lomo de un caballito criollo y durmiendo bajo las estrellas. Mientras gobernó sus tierras libres, tuvo por trono un cráneo de vaca y un poncho por único uniforme. Con lo puesto marchó al exilio, tiempo después, y en la pobreza murió. Ahora un enorme prócer de bronce nos contempla, montado en brioso corcel desde lo más alto de la plaza principal de la ciudad de Montevideo. Ese victorioso héroe, ataviado para la gloria, es idéntico a todas las efigies de los próceres militares que el mundo venera. Él dice ser José Artigas. Ocurrió en 1815, cuando el Uruguay todavía no era un país ni se llamaba así. En el día de hoy, José Artigas expropió las tierras de los malos europeos y peores americanos y mandó que se repartieran. Fue la primera reforma agraria de América, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata. Proyecto criminal, clamaron los ofendidos, y para colmo Artigas advirtió, los más infelices serán los más privilegiados. 5 años después, Artigas, vencido, marchó al exilio. Las tierras repartidas fueron arrebatadas a los más infelices y, sin embargo, misteriosamente, la voz de los vencidos continuó diciendo, Naides es más que Naides. Se busca a los secuestradores de países. Se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos. Se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua,
a los ladrones del aire. Se busca a los traficantes del miedo. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque no fueron filmados por ninguna cámara de vigilancia y aunque ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el empleo y ponerse a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero ni uno solo fue preso. Y cuando imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios, recibieron la mayor recompensa jamás otorgada en toda la historia de la humanidad. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. Pero a nadie se le ocurrió la idea. Los ecologistas y otros irresponsables proponen que por un día, en el día de hoy, los automóviles desaparezcan del mundo. Un día sin autos, pero ¿y si el ejemplo se contagia y ese día pasa a ser todos los días? Uy, Dios no lo quiera y el diablo tampoco. ¿Qué pasaría? Los hospitales y los cementerios perderían su más numerosa clientela. Las calles se llenarían de ridículos ciclistas y patéticos peatones. Los pulmones ya no podrían respirar el veneno más sabroso de todos. Las piernas, que se han olvidado de caminar, tropezarían con cualquier piedrita. El silencio aturdiría los oídos. Las autopistas serían deprimentes desiertos. Las radios, los canales de televisión, las revistas, los periódicos perderían a sus más generosos anunciantes. Los países petroleros quedarían condenados a la puerca miseria y el maíz y la caña de azúcar, ahora convertidos en comida para autos, tendrían que regresar al humilde plato humano.
La llamaban la mulata de Córdoba, aunque no se sabe muy bien por qué. Mulata era, pero de Córdoba no. En el puerto de Veracruz había nacido y allí vivía. Se decía que era hechicera. Allá por el año 1600 y pico, el toque de sus bellas manos curaba a los enfermos y enloquecía a los sanos. Sospechando que el demonio la habitaba, la Santa Inquisición la metió presa en la fortaleza de la isla de San Juan de Ulúa. En su celda, ella encontró un carbón que algún antiguo fuego había dejado allí. Con ese carbón se puso a garabatear la pared y su mano dibujó, sin querer, queriendo, un barco. Y el barco se desprendió de la pared y muy lejos se llevó en la mar abierta a la prisionera. En el año 1912, el mago Houdini estrenó en Berlín, en el Circo Busch, su nuevo espectáculo. La cámara de torturas acuática, el invento más original de esta época y de todas las épocas. Un éxito de público tuvo aquel tanque lleno de agua hasta el tope. Herméticamente sellado dentro del tanque, Houdini se sumergía boca abajo con grilletes que le ataban las manos y los tobillos. El público podía verlo a través de una pared de cristal. Houdini metido en el agua sin respirar durante minutos y siglos hasta que por fin el ahogado emergía del tanque como si nada, sano y salvo. Houdini no sospechaba que muchos años después las dictaduras militares de América Latina iban a utilizar esa técnica de asfixia como su tortura preferida, llamado submarino. Y tampoco sospechaba Houdini que un presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, habría de elogiar y emplear esa tortura contra cualquier sospechoso de terrorismo en el mundo, y que además iba a negar que fuera tortura, y que además iba a negar que fuera ilegal. Ilegal no es, decía el presidente Bush. Mis abogados me dijeron que ilegal no es. Durante las 11 presidencias de Antonio López de Santa Anna, México perdió la mitad de su territorio y el presidente perdió una pierna. Medio México fue almorzado por el vecino del norte al cabo de algunas batallas y a cambio de unos 15 millones de dólares. La pierna, caída en combate, fue enterrada en el día de hoy del año 1842 con honores militares en el cementerio de Santa Paula. El presidente, que gustaba llamarse a sí mismo héroe, águila, benemérito, guerrero inmortal, padre de la patria, alteza serenísima, Napoleón del Oeste,
Oeste, César Mexicano. Vivía en una mansión de la ciudad de Jalapa que más parecía un palacio de Versalles. De París había traído todo Santa Anna, todo, los muebles, los adornos, los adornitos, y también un espejo, un gran espejo ondulado, curvilíneo, que mejoraba notoriamente a quien en él se contemplara. Cada mañana, Santa Anna, al despertar, se paraba ante el espejo mágico y ahí encontraba a un caballero joven, alto, apuesto y honesto. Hoy es el Día Internacionalmente consagrado al derecho a la información. Un día muy indicado para recordar que un mes y pico después de las explosiones atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, el diario norteamericano The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este prestigioso diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor en temas científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas dos ciudades arrasadas y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba 2 salarios. Uno se lo pagaba el diario The New York Times. El otro se lo pagaba el presupuesto militar de los Estados Unidos.